El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:05 en la mañana. Vean este aporte de Carlos Páez. Ayer el partido Melgar-Aucas fue narrado por una mujer en DirecTV. ¿Ah? Interesante. Dice, en otro orden de importancia, pero vale destacar el rol de la mujer. Qué bien, qué bien. El rol de la mujer, muy bien. A ver, si hablando de mujeres, vamos a dialogar con una distinguida dama sobre este tema que nos ha causado hondísima preocupación. De verdad que yo les decía, no se puede de modo alguno normalizar. No podemos normalizar y decir, un nuevo caso de sicariato. O como alguien me decía ayer en el programa de la tarde, que esto es normal en otras provincias. Yo no creo que se debe normalizar, pero vamos a entrar en materia y preguntémosle a la especialista, la doctora Carla Álvarez. Ella es catedrática especialista en materia de seguridad que tiene la gentileza de atendernos. Doctora, qué gusto, bienvenida, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, Fabricio. Muchas gracias por la invitación. Gustosa de estar aquí. Gracias a usted por la gentileza de atendernos. A ver, ayer hubo este crimen de un abogado, del abogado Harrison Salcedo al estilo sicariato. El sicariato se está instalando con fuerza en el Ecuador. Primero yo quisiera pedir una valoración de lo que pasó el día de ayer, empezar de ese tema particular para luego hacer una visión un poco más macro sobre lo que está ocurriendo con el tema del sicariato. Pero ¿cómo le vio usted lo que pasó ayer? Bueno, lo que pasó ayer es un acontecimiento muy impactante, ¿no? Las imágenes son impactantes, la persona que fue muerta es impactante y también los comentarios que surgieron en torno a la víctima son impactantes, tanto para los que defienden a la víctima como para los que justifican de alguna manera su muerte. Toda esta discusión social es impactante, pero lamentablemente no es la única muerte que ha ocurrido de esta manera. Vienen ocurriendo muertes de personalidades y muertes cotidianas a través de este mecanismo del sicariato y de alguna manera empieza a normalizarse, que es justamente lo que usted comentaba, que no debería hacerse, pero empieza a normalizarse, lo vemos cada vez más y bueno, es una realidad que hay que tener en cuenta y que hay que empezar a analizar para poder detener y contener de alguna manera, ¿no? Cuando hablamos de normalizar, que hay gente que, insisto, asume de que esto ya ha pasado, ¿quiere decir que eso se está convirtiendo en un tema cotidiano o estoy exagerando al opinar de esa manera, doctora? A ver, definitivamente no está exagerando. El sicariato ha existido desde hace muchísimo tiempo en el Ecuador. Estaba leyendo antes de estar en esta entrevista que ya en la época del velasquismo teníamos grupos de sicarios que trabajaban un poco para hacer, para intimidar a otra gente, para generar ajustes de cuentas en la sociedad. Es un tema que viene desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Pero, bueno, el sicariato que tenemos ahora tiene otras características, no es igual al de antes. Pero el punto es que el sicariato existe porque hay unas instituciones débiles en el Ecuador y porque no existe una justicia adecuada, porque el sicariato es una manera de justicia paralela, ¿no? Donde hacemos ajustes de cuentas porque las instituciones no funcionan y porque hay una cierta red de corrupción, hay unos intereses que se juzgan o que se cumplen y se ejecutan por mano propia y entonces, bueno, tenemos estas redes de sicariatos. Entonces empieza a normalizarse, empieza a ocurrir cotidianamente cuando definitivamente las instituciones no funcionan de manera adecuada. Recibo un mensaje en ese sentido, nos escribe uno de nuestros oyentes e internautas, Pablo Andrés Cisneros, y le voy a pasar lo que dice porque me parece que dentro del contexto que usted señala es interesante. Dice, ¿dónde están los servicios de inteligencia del país?
Se desmanteló la SENAIN, se creó el CIES y fue peor. El próximo presidente, el presidente Lazo, debe profesionalizar estos servicios al más alto nivel del Estado y restablecer el Ministerio Coordinador de Seguridad o alguna instancia de alto nivel. ¿Qué opinión le merece esta reflexión que me parece interesante en el contexto de lo que usted está señalando, doctora? La opinión es muy válida, muy buena. Creo que es súper interesante plantearlo de esa manera. Es decir, lo que nos dice la persona que comentó es necesario prevenir. Es necesario que el Estado haga o tenga instituciones y haga una labor de inteligencia para saber, bueno, dónde están los nudos conflictivos y que pueda prevenir estas actividades. Ahora, también es necesario fortalecer el sistema de justicia. En el Ecuador el sistema de justicia no funciona bien, es extremadamente lento, no juzga adecuadamente y no opera de la manera o con la agilidad que necesita la sociedad. Y es ahí cuando hay un florecimiento de estas actividades, lamentablemente. ¿Usted cómo analiza en ese sentido? El gobierno del presidente Moreno está a puertas de terminar, le quedan 25 días, prácticamente ha completado sus 4 años. ¿Cómo analiza usted estos 4 años del gobierno de Lenín Moreno en materia de seguridad, con base en lo que nos está señalando, doctora? Definitivamente, desde mi punto de vista muy personal, creo que ha habido un desmantelamiento de las instituciones de seguridad. Hemos visto el crecimiento de la delincuencia, de la violencia también. Los indicadores de violencia han crecido enormemente. En las calles, en las cárceles, ha crecido los ajustes de cuentas con el sicariato, han crecido los femicidios. Es decir, ha habido un desmantelamiento de las instituciones de seguridad que no nos ha permitido, que nos han impedido contener este fenómeno, que han permitido una eclosión y claro, en condiciones de pandemia, en condiciones de restricción de la movilidad, de confinamiento, todas las cosas se van agravando y creo que el gobierno ha tenido una labor deficiente desde mi punto de vista. Ese desmantelamiento comienza tal vez o se expresa en el hecho de que cambiaron la filosofía del Ministerio del Interior para convertirlo en un ministerio de gobierno más dedicado a la política que a la seguridad, al menos en el papel, doctora. Yo creo que el cambio del Ministerio del Interior al Ministerio de Gobierno lo que hizo en realidad es delegar toda la agenda de seguridad a la policía. Es decir, ya no era un tema de debate con una perspectiva desde distintas aristas o desde distintos ángulos de la sociedad. Era simple y sencillamente, se delegó la responsabilidad de toda la agenda de seguridad a la policía y dentro del Ministerio de Gobierno también se creó esta Subsecretaría de Derechos Humanos y de Justicia y el Ministerio de Gobierno sí, lo que hizo es abarcar un montón de temas y con el liderazgo claro de la policía. Pero los temas de seguridad no pueden tratarse solo desde el ángulo policial, tienen que tratarse desde varios ángulos, con varios análisis, con diferentes actores y creo que esa riqueza en el análisis se perdió. Se perdió mucho y se perdió en la gestión también, porque no habían los análisis adecuados y la riqueza de perspectivas que necesita un campo como el de la seguridad. Ahora bien, en ese mismo contexto, digo, se podría pensar lo mismo cuando se desarticuló el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, que era el encargado de todo el sistema de rehabilitación social, y en su lugar se creó el SNAI, que es este Servicio Nacional de Atención a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores, un nombre larguísimo, pero que pese a ese nombre larguísimo, este organismo le ha quedado realmente grande en la administración y el manejo de los centros penitenciarios, doctora. Por supuesto, la reducción de instituciones del Estado especializadas en temas neurálgicos para el funcionamiento de la sociedad lo que ha hecho es debilitar y desinstitucionalizar el país. El caso del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es un caso que me parece emblemático, pero hay muchas instituciones que han desaparecido y que han dejado a libre albedrío los temas relacionados con la seguridad. No nos olvidemos que también desapareció la entidad encargada de hacer la política de drogas, ¿no? Y antes había una claro, la Secretaría Técnica de Drogas que desapareció
Claro, y esas tenía dos atribuciones, prevención y combate al narcotráfico. La parte de prevención la trasladaron al Ministerio de Salud y la otra competencia al Ministerio de Gobierno. Así había sido, doctora. Así es, efectivamente, pero, o sea, la parte de control quedó exclusivamente en las manos de la policía y la prevención en las manos del Ministerio de Salud, que es un ministerio que es muy cargado de actividades con una concurrencia de prioridades y de eventos. Ya vemos que estamos en pleno confinamiento ahora por esta crisis que tenemos con la COVID. Y bueno, ¿quién se encarga de las personas que consumen drogas? ¿O quién se encarga de prevenir el consumo de drogas en la sociedad? O de analizarlo siquiera. Es una actividad que se ha diluido en el Estado, así como otras actividades. Por ejemplo, también se quitó la inteligencia penitenciaria, que hubiera permitido salvar las vidas que perdimos hace poco en esta masacre que hubo en las cárceles. Entonces yo creo que se ha reducido el Estado de una manera indiscriminada y sin una racionalidad y sin una lógica clara. Creo que no se han tomado muchas decisiones. Creo que al gobierno que entra le toca tomar decisiones y le toca pensar en cómo combatir la inseguridad y qué va a hacer y qué instituciones va a fortalecer para que esto ocurra así, para que estemos más seguros, para que haya menos impunidad, menos sicariato, menos violencia, menos femicidio y bla, 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 todos estos indicadores de inseguridad y de violencia que tenemos. Ahora, el 24 de mayo vamos a enfrentar un nuevo momento, vamos a tener un nuevo presidente de la República. ¿Cómo ve usted el reto principal o los retos que va a tener Guillermo Lasso en su administración en el ámbito de la seguridad? ¿Hacia dónde debería ir el nuevo gobierno con base en este diagnóstico y esa situación tan compleja que hemos enfrentado los ecuatorianos en los últimos tiempos en materia de seguridad, doctora? Pues creo que es una prioridad enfocarse en la reducción de los indicadores de violencia. Los indicadores de violencia están subiendo muchísimo. Además de las muertes que nosotros tenemos que enfrentar por la enfermedad o por la pandemia que estamos viviendo, debemos enfrentar las muertes por violencia, por ajuste de cuentas, por una manera de resolver los conflictos en la sociedad que es compleja, que desgasta el tejido social y que no nos permite funcionar adecuadamente. Correcto. Entonces, sí, siga, doctora, siga. El gobierno debe centrarse en reducir estos indicadores de violencia, reducir también los indicadores de robos, de delincuencia, que han crecido muchísimo, algunos motivados por la necesidad, otros no tanto, motivados también por la impunidad, por la posibilidad de hacerlo. Hay que centrarse también en el sistema de justicia, esto es muy importante. La policía tiene muchas cosas que hacer, muchos frentes que atender, muchas veces lo hace de manera muy eficiente y es en los juzgados, es en las cortes donde no se da una solución adecuada o donde se permite que la impunidad, la injusticia, la liberación de gente culpable o el encarcelamiento de gente inocente. Hay que tratar el sistema de justicia. Esta es una tarea pendiente y es una tarea titánica, además, sobre la que hay que poner muchísimo ojo. Correcto, doctora. Una cosa adicional, que quiero pedir un comentario en materia de seguridad justamente. Hace 2 días, 2 avionetas y 40 canecas de droga líquida fueron incautadas en Milagro, provincia del Guayas. Esto publicó Diario El Comercio. La policía y la fiscalía incautó 2 avionetas y 40 canecas de droga líquida en Milagro, provincia del Guayas. A través de un comunicado, la fiscalía indicó que las 2 aeronaves aterrizaron en un ingenio azucarero. El alcaloide estaba oculto en una zanja de agua y tierra. ¿Qué le parece a usted esto? El tema de las avionetas y el tema del narcotráfico, doctora. Me parece que corresponde a unas determinadas lógicas de funcionamiento actual del narcotráfico. Quiero decir con esto que el transporte vía terrestre de los alcaloides, de las drogas, es complejo
por todas las medidas sanitarias que están tomando los estados, incluso en las fronteras. Entonces el transporte de drogas se vuelve complicado por la vía terrestre, va a aumentar el transporte por la vía aérea para eludir los controles sanitarios que ponen en riesgo la mercadería, en este caso las drogas. Entonces vamos a ver un incremento del transporte por otros medios, del transporte de drogas por otros medios. De esto no se va a liberar el Ecuador. El Ecuador generalmente históricamente ha sido un país de tránsito y también un país de provisión de precursores químicos, como se le llama a los químicos que permiten la producción de drogas. Entonces el Ecuador va a ver este fenómeno crecer, va a ver las rutas aéreas crecer. Es necesario poner una función de inteligencia que permita detectar adecuadamente las rutas, los actores involucrados para empezar a contener este problema. Definitivamente, en términos de consumo, no es lo más... el consumo de drogas ilegales en el Ecuador no sé si aumente, en otras regiones del mundo sí. Los términos de la pandemia o los términos de confinamiento de la pandemia hace que las sociedades se estresen muchísimo, que las personas y las familias se estresen, que empiecen a consumir drogas. Ese también va a ser un problema. Drogas legales e ilegales, ¿no? Esto hay que atender en términos de salud mental de la sociedad. Pero bueno, vamos a ver crecer este tipo de fenómenos, vamos a ver crecer la ruta aérea del narcotráfico. Hay que ponerle una atención y hay que estar pendiente también del consumo de drogas en la población por los términos de estrés del confinamiento que tenemos. Claro, de acuerdo. Este es un todo. O sea, estas no pueden ser analizadas como una problemática aislada, sino como una problemática integral. Doctora, y cierro con esto, porque claro, con la llegada de Lazo al poder, hay algunos que dicen que frente a los temas de inseguridad debería volver el apoyo internacional o la base de Manta. Yo estoy sorprendido porque el retorno de la base de Manta, de cualquier base militar extranjera, implicaría una reforma a la Constitución. O sea, hay que revisar la Constitución y dice claramente que en el Ecuador no habrá bases extranjeras ya. Pero yo le quiero preguntar a usted ¿qué opina de esta corriente que también por ahí se está mencionando? Yo creo que en el Ecuador hay corrientes bastante radicales, poco reflexivas, más radicales que reflexivas. Si nosotros hacemos un breve recuento de lo que pasa o de la cantidad de bases aéreas o bases militares que hay en América Latina, pues podríamos sacar la conclusión de que América Latina debería ser el continente más pacífico del mundo y no lo es. En todo el continente tenemos 14 bases militares y tenemos unos indicadores de violencia brutales. En Colombia hay 7 bases militares y tampoco la paz no llega. ¿Qué nos hace pensar que en Ecuador esta sería la solución o que tendríamos un resultado diferente? No suena lógico pensar eso. La colaboración para luchar contra el narcotráfico, para luchar contra el crimen organizado, la cooperación internacional es fundamental. Esto es innegable. No obstante, también es fundamental tener servicios de inteligencia adecuados, servicios nacionales de inteligencia, tener una institucionalidad de la policía o de servicios de inteligencia civil que permitan detectar esto en colaboración con otros países. Ahora, tener una base extranjera en el territorio, no sé, ya lo tuvimos, no funcionó adecuadamente o funcionó en algunos casos adecuadamente y en otros no tanto. Entonces, creería que ese es un paso en falso. Además, nunca hemos dejado de tener cooperación extranjera. Nunca. Por más que hubo la salida de la base de Manta, en estos últimos 4 años hemos vuelto a tener el patrullaje de un avión norteamericano que nos ayuda en las actividades de control del narcotráfico. Es decir, hemos seguido trabajando en cooperación internacional o en estas actividades y pues los problemas que enfrentamos son de larga data. Hay que seguir cooperando, seguir trabajando con otros países, está bien, pero pondría en tela de duda la efectividad de una base militar en nuestro territorio. Correcto. Doctora, le quiero agradecer por estos minutos para poner en la palestra justamente los temas de la seguridad que tanta preocupación nos generan. Muy amable, que tenga un buen día.
Igualmente, gracias por la invitación. A usted, Hasta luego. gracias. Carla Álvarez, catedrática especialista en materia de seguridad, conversando aquí en nuestro espacio de noticias a primera hora. Saludo a la amable audiencia en Santo Domingo de los Áchilas. Ya estamos enlazados con nuestro canal Majestad Televisión en Santo Domingo. Un abrazo a la distancia. ¿Cómo están, mis queridos santodomingueños? ¿Llueve o no llueve hoy en Santo Domingo? Cuídense, por favor, que las cifras en Santo Domingo también están muy complejas. Gracias a la audiencia de Majestad Televisión.